Entonces, chicos, ahora vamos a ir el endometrio, ¿sí? A la parte de endometrio, y vamos a tocar también un punto importante, que también son las lesiones uterinas, que como hemos visto, son de mucha rentabilidad al momento de ver los exámenes y ver la cantidad de preguntas que hay de ese tema. A ver, otra pregunta. Doctor, una consulta. Respecto a las vacunas, aquellas pacientes que tengan serotipo 16 o 18, a ver, pacientes que tengan el serotipo 18 y varios de mediano alto igual deben ser vacunadas. Ya, esta pregunta no es de examen, pero es de interés, ¿no? Interés social. Ya. ¿Qué es lo que dice la guía actualmente? La vacuna, como su nombre lo dice, es un tipo de prevención, ¿no? Primaria, idealmente en mujeres que no han tenido contacto sexual, por lo tanto, no están infectadas por el VIH, ¿sí? En teoría. Por lo tanto, es a partir de los 9 años, son 3 dosis o 2 dosis dependiendo de la edad, ¿sí? Pero actualmente las guías ya mencionan que las pacientes que han tenido relaciones sexuales y son mayores de 24 años, pueden también vacunarse. Pueden también vacunarse. Obviamente que la efectividad no va a ser igual que una mujer que no ha tenido actividad sexual. Y la idea de la vacunación en estas pacientes que ya tienen actividad sexual es la protección contra los otros serotipos de los cuales no han sido infectadas, porque no tiene una acción curativa en la vacuna, pero sí te previene de los serotipos de los cuales no estás infectada. Los pólipos cervicales, no. Los pólipos tienen riesgo de ser un cáncer de endometrio, porque recuerda que los pólipos son una especie de protrusiones del tejido endometrial, ¿no? En formas polipoideas, que tienen más riesgo de ir a cáncer de endometrio, ¿sí? No a cáncer de cuello uterino. Muy bien. Entonces, veamos cáncer de endometrio. Vamos aquí a hablar un poco de lo que son los miomas. Los miomas son los tumores benignos más frecuentes en las mujeres. Son las causas más frecuentes de histerectomía, ¿sí? Hay clasificaciones de los miomas de acuerdo a su ubicación, ¿ya? La clasificación más tradicional es en la cual divide en los miomas submucosos, miomas intramurales y miomas subserosos. ¿Bien? ¿Cuál es el más frecuente de todos ellos? Los intramurales. Los submucosos son los más sintomáticos. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que la miomatosis es la proliferación del tejido muscular liso del útero. ¿Cuál es la forma cancerígena del mioma? Ahorita lo vamos a explicar. Sí, el submucoso, ¿qué síntomas me produce, doctor? La menorragia. ¿Qué es la menorragia? Sangrado menstrual abundante. ¿Qué más me puede producir, doctor? También te puede producir infertilidad por la ubicación, ¿no? ¿Qué impide la implantación? Ah, qué interesante, ¿no? ¿Y el mioma intramural también me puede producir sangrado y me puede producir infertilidad? Sí, siempre y cuando el mioma intramural llegue al tejido endometrial. Si es un intramural que no comprime el endometrio, no te produce esa sintomatología. Tiene que llegar y comprometer el tejido endometrial. ¿Sí? Estos son los menos sintomáticos, pero por su ubicación pueden ser palpables, más fácilmente palpables por vía abdominal, cuando son grandes, obviamente. Estos miomas tienen, como le dije, su componente maligno, perdón, su contraparte maligna, que son los sarcomas. Doctor, ¿qué es un sarcoma?
¿Saben, chicos, ustedes qué es un sarcoma? Obviamente, un sarcoma uterino. Es importante que sepan esto, chicos. A ver, ¿alguien puede responder el origen de los sarcomas? Claro, origen mesenquimal, ¿no? Entonces, voy a hacer un gráfico acá, porque me interesa mucho que entiendan esto para la parte de oncología. Muy bien. Este es el cuello del útero, ¿sí? El cuerpo del útero. Ya viene así. Muy bien, algo así. Entonces, sabemos a grosso modo que son 3 capas que tiene el útero. La capa más externa, que es la serosa, ¿sí? La serosa. La capa interna, que es el miometrio. Y la capa que recubre la parte interna del útero, que viene a ser el endometrio. Vamos a poner por acá. Endometrio. Muy bien. Ahora, el endometrio, acá lo voy a amplificar, tiene glándulas, el tejido endometrial, ¿sí? Glándulas endometriales. Y este endometrio también está recubierto de un tejido de sostén, mesenquimal, ¿no? Entonces, cuando este tejido que recubre las glándulas endometriales proliferan de una manera aberrante, se produce lo que se conocen los famosos sarcomas endometriales, porque se originan en el mesénquima del endometrio. El endometrio también tiene su mesénquima, pero cuando este proceso se produce en el miometrio, cuando se produce la alteración aberrante, la mitosis aberrante en el mesénquima, acá en el miometrio, es lo que conocemos como los famosos sarcomas uterinos o también llamados los leiomiosarcomas. Por lo que vemos, histológicamente no tienen el mismo origen, pues es importante que lo conozcan, ¿sí? La contraparte de los miomas son los sarcomas. Muy bien. Los miomas eh, tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctores, que ustedes conocen para los miomas? ¿Algunos que se acuerden por ahí? A ver. A ver, ¿qué han puesto los chicos? Así es. Muy bien. Comenzamos acá. La obesidad, como muy bien dijo el doctor. La edad también, recuerden que es más frecuente los 40 años. ¿Qué más? ¿Qué otro factor de riesgo conocemos? Es importante saber porque eso se suele preguntar con bastante frecuencia. La nuliparidad también, la raza negra y uno que es importante, que es el factor hereditario. Uno de los más importantes, ya que el antecedente de haber tenido una madre hermana con miomatosis le incrementa el riesgo de que esta paciente tenga miomas. En cuanto a las degeneraciones, puede haber qué tipo de degeneración. ¿Recuerdan? En cuanto a la degeneración cálcica, la degeneración hialina, la degeneración roja o también llamado degeneración necrótica, ¿sí? Y la degeneración maligna.
La degeneración cálcica, obviamente, es más frecuente en la menopausia. La degeneración hialina es la degeneración más frecuente en general de todos los miomas. La degeneración roja o necrótica es más frecuente en la gestante. Y el riesgo de degeneración maligna es menos del 5%. Por lo tanto, es importante la edad. Los miomas es básicamente este es el tope de edad. Por lo tanto, si me dijeran mujer de 65 años con útero, con tumor de 18 centímetros, obviamente yo no voy a pensar que es un mioma, sino ya por la edad yo me tengo que inclinar en que probablemente no esté ante un mioma, sino ante un posible sarcoma uterino. ¿Sí? Muy bien. Y entonces ya sabemos los factores de riesgo, los tipos de degeneraciones. En cuanto al tratamiento de los miomas, el tratamiento de los miomas, ¿cuál sería? En general, los miomas submucosos, los miomas intramurales, los miomas subserosos. Los miomas submucosos, el mejor abordaje es la resección por vía histeroscópica, por histeroscopía. Los miomas intramurales es la resección laparoscópica, igual que los miomas subserosos. También una alternativa ya en pacientes con paridad satisfecha es la histerectomía no total, que puede ser por vía vaginal, puede ser por vía laparoscópica o puede ser por vía abdominal. Estas son las tres vías de abordaje por los cuales uno puede sacar un útero miomatoso. También hay tratamiento médico. ¿Y qué tratamiento médico le puedo ofertar a mis pacientes? Si es que es una paciente que no desea tratamiento quirúrgico, ¿qué tratamiento médico tengo? Tengo los análogos de la GnRH, ¿no?, que me producen un ambiente de hipoestrogenismo. Y el hipoestrogenismo es un ambiente no favorable para el crecimiento de los miomas. Muy bien. A ver, entonces acá, mujer obesa, al cáncer de endometrio, recuerden los factores de riesgo: hipertensión, obesidad, diabetes mellitus. Cambio en una mujer obesa. Recuerden que el cáncer de endometrio cerca del el pico de edad cerca de los 65 años. Bien, esta tiene 70 años, hipertensa crónica, diabetes, todos los factores de riesgo para cáncer de endometrio. Acude a emergencia por presentar sangrado. ¿Cuál es el síntoma más frecuente del cáncer de endometrio? Es el sangrado posmenopáusico. Y el paciente tiene su sangrado posmenopáusico en moderada cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? ¿Cáncer de cervix? ¿Puede ser o no? ¿A los 70 años puede haber cáncer de cervix? Sí puede haber cáncer de cervix, pero no es lo frecuente y este no es los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino y aparte no es la manera de presentación. Aquí lo más probable es que estemos ante un cáncer de endometrio. Recuerden que ¿cuántos tipos de cáncer de endometrio hay? El tipo 1 y el tipo 2. El cáncer de endometrio tipo 1 es el llamado cáncer de endometrio de tipo endometrioide y el tipo 2 el no endometrioide. Muy bien. El que tiene peor pronóstico es este de acá. Tiene peor pronóstico. Dentro del endometrioide tenemos el cáncer de endometrio tipo seroso y el de células claras. Estos son los dos tipos más agresivos de cáncer de cuello uterino. El cáncer de tipo endometrioide es el que tiene mejor pronóstico. Y este es el que se va a subdividir en FIGO tipo 1, FIGO tipo 2 y FIGO tipo 3.
FIGO es una clasificación que se le da en cuanto al grado de diferenciación celular del cáncer de endometrio, teniendo un mejor pronóstico los FIGO tipo 1 y tipo 2 y teniendo un peor pronóstico el FIGO tipo 3. Muy bien. Entonces, estos factores de riesgo de hipertensión, de obesidad, de diabetes, se cumplen más para el tipo de cáncer de endometrio tipo 1. Aquí se cumplen estos factores de riesgo y no tanto en el cáncer de endometrio tipo 2. Muy bien. Aquí todos los factores de riesgo importantes para el cáncer de endometrio que tienen que conocer. Como vemos aquí, la raza, la edad avanzada, la raza blanca, es una enfermedad que se da en las culturas de un mayor nivel socioeconómico y educativo. Es el cáncer ginecológico más frecuente en los United States. Es el más frecuente en Estados Unidos. En Estados Unidos no conocen cáncer de cuello, pero sí conocen cáncer de endometrio. Aquí en Perú es al revés. Aquí en Perú conocemos cáncer de cuello y cáncer de endometrio es más raro. ¿Por qué creen ustedes que el cáncer de endometrio es más frecuente en Estados Unidos? Estilos de vida occidental, comida chatarra, ¿no? Eh, Kentucky, pollito broster, papitas fritas, sedentarismo, ¿sí? Sedentarismo, ¿no? ¿Qué más? Comida chatarra, ¿no? Propio de la vida occidental, ¿no? Entonces, 5 años, 5 años. Mayor de 5 años de utilización de hormonas. Ahora, la pregunta sería, ¿los anticonceptivos orales combinados aumentan o disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio? ¿Qué dicen? Así es. ¿Y por qué disminuyen? ¿Y por qué no lo aumentan? Así es. Porque recuerden que este tiene un componente estrogénico y un componente de progesterona. Recuerden que el que le da la eficacia es la progesterona. Y justamente esta progesterona contrarresta la función proliferativa del estrógeno. Por lo tanto, es la progesterona lo que disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. El componente de progesterona. Y para el cáncer de cuello uterino, ¿aumenta o disminuye el riesgo en los anticonceptivos orales? ¿O es invariable? No tiene ningún efecto. ¿Qué dicen ustedes? Aumenta. En cáncer de cuello uterino, aumenta. ¿Por qué? Porque potencia la acción oncogénica del virus papiloma humano. ¿Sí? Eso está ampliamente demostrado. Entonces, es así. El síndrome de ovario poliquístico también incrementa el riesgo del cáncer de cuello, de endometrio. ¿Por qué? Por los ciclos anovulatorios en las cuales no va a haber una contraparte de progesterona y solamente va a haber un estímulo estrogénico durante todo el ciclo menstrual, favoreciendo el engrosamiento del endometrio con la posterior hiperplasia simple, hiperplasia compleja, cáncer de endometrio. Entonces, aquí tenemos los factores de riesgo, los protectores, los ACOS, ¿sí? La actividad física, eso es muy importante. Para toda neoplasia que tú quieres prevenir, la actividad física es lo mejor. Salir a correr, salir a caminar, ejercitarse. Ahora que está de moda el COVID y que estamos viendo que los gorditos eran los más desfavorecidos en esta infección, la actividad física ha cobrado una importancia que siempre ha debido tener. Muy bien. Y el tabaco, chicos, dice que el tabaco me protege. ¿Cómo me protegería el tabaco? Porque tiene una acción antiestrogénica. Por esta acción antiestrogénica, el tabaco es un factor protector que obviamente no lo voy a recomendar
Ninguna mujer se me va a ocurrir decirle, fuma para que no te dé cáncer de endometrio, ¿no? Porque el tabaco es precursor de diferentes neoplasias que ustedes ya saben, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de estómago. Por lo tanto, no es recomendable. Pero sí los anticonceptivos orales, recuerden, combinados. Porque si solamente le doy estrógeno, más bien favorece el cáncer de endometrio, ¿no? El tiempo es mayor de 5 años. Y esto es lo que le mencionaba al inicio. Hay dos tipos claramente diferenciados del cáncer de endometrio. El tipo 1 y el cáncer de endometrio tipo 2. El cáncer de endometrio tipo 1 es el que está relacionado al estímulo estrogénico, ¿sí? Es la que va a cursar con hiperplasia, paciente gordo, obesa, hipertensa. Este es el tipo 1. Mientras que el tipo 2, que es el que es representado por el C2 y células claras, no relacionado con el estrógeno. No factores de riesgo claros, es el más peligroso. Peor pronóstico, ¿sí? Y se da en mujeres de mayor edad. Muy bien. Obviamente sabemos que la diseminación del cáncer de endometrio, ¿no? Es una diseminación también por extensión y por vía linfática. Por vía linfática y por vía hematógena. ¿Y cuál es el órgano que le gusta agarrar con mayor frecuencia el endometrio? Hígado. Muy bien. Entonces, el estadio del cáncer de endometrio es un poco más sencillo. No se suele preguntar con mucha frecuencia, eh, pero, este, es importante saber. El endometrio, el estadio 1A es cuando el tumor endometrial infiltra el miometrio, pero menos del 50% del miometrio. El 1B, cuando la infiltración ya es mayor al 50%. Estadio 2, cuando invade el estroma cervical, ¿sí? Pero sigue confinado al útero. El estadio 3, hay estadio 3A, cuando ya la infección, perdón, la invasión sobrepasa el miometrio y llega hasta la serosa uterina. 3B, cuando llega a la vagina y a parametrio. 13.1, cuando hay ganglios pélvicos positivos. Y 13.2, cuando hay ganglios paraórticos positivos. Esto sí se parece al cáncer de cuello uterino, ¿no? 4A, invasión a mucosa vesical e intestinal. Se parece al cáncer de cuello también acá. Y el 4B, que es meta a distancia, ¿no? Entonces, todos estos son los estadios del cáncer de endometrio. El único estadio en el cual bastaría con una simple histerectomía, una histerectomía simple, es el 1A. Cuando está confinado a menos del 50% del miometrio. En los demás estadios, la cirugía que se realiza es el estadiaje. Estadiaje, y si está muy diseminado, la citorreducción. Miren aquí lo que les explicaba, miren cómo se origina el cáncer de endometrio y cómo va a ir infiltrando el miometrio. Recuerden que el síntoma más frecuente del cáncer de endometrio es el sangrado posmenopáusico. ¿Sí? El miometrio actúa a manera de una capa, de una barrera anatómica, que hace que esta progresión sea lenta, pero con el tiempo, miren el cáncer cómo va perforando todo el miometrio hasta llegar a la serosa e inclusive llegar hasta el ovario, convirtiéndose en un estadio mayor, no un estadio 3. Y aquí tenemos el tratamiento. Se lo voy a simplificar. Hay tres tipos de tratamiento para el cáncer de endometrio. La histerectomía simple, el estadiaje por cáncer de endometrio y la citorreducción. Muy bien, doctor. ¿Cuándo hago uno y cuándo el otro? Para no confundirme. Simple. Histerectomía simple, estadios 1A.
¿Y cuándo hago estadiaje por cáncer de endometrio? Estadiaje por cáncer de endometrio eh, lo voy a realizar cuando el cáncer está limitado al útero. Por lo tanto, estamos hablando de estadio 2. Y citorreducción cuando ya el cáncer de endometrio ya no está diseminado, perdón, ya no está solamente confinado al útero, sino, timbre, sino que hay enfermedad extrauterina, pero que es resecable quirúrgicamente. ¿Sí? A ustedes le van a preguntar solamente esto. Nada más. Es lo que con mayor frecuencia se pregunta. Ya, histerectomía en un cáncer de endometrio que no infiltra más del 50%, o sea, infiltración menos del 50% de tratamiento, histerectomía simple, nada más. Esto es lo que le preguntan. Esto ya es, ni los que hacen el examen saben esto. Entonces, es lo más importante que tienen que saber. Bien, toda paciente con cáncer de endometrio va a ir posteriormente a radioterapia y va a ir a quimioterapia dependiendo del estadio, ¿no? Mientras el estadio es más avanzado, va a quimioterapia. Si el estadio no es tan avanzado, va a radioterapia. Y si es un estadio precoz como estadio 1A, la paciente no recibe ni radioterapia ni quimioterapia. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar. Bien, chicos, vamos a volver al inicio y comenzar del primer tema. Vamos a tener un pequeño descanso, ¿sí? Porque ha estado intenso esta primera parte y para que ustedes también se reflejen un poquito y vengan más tranquilos. A ver, la relación entre miomas y cáncer de endometrio. Ya. No, en realidad la relación del mioma era con el leiomiosarcoma. Que en el dibujito expliqué, ¿no? En el dibujito el leiomiosarcoma se produce a nivel del miometrio, ¿no? En el miometrio, una degeneración aberrante, la mitosis. Entonces, es más con el mioma, con el leiomiosarcoma, que es el sarcoma uterino, no con el sarcoma endometrial, que se origina en el estroma del tejido periglandular, sino con el leiomiosarcoma y la posibilidad en porcentaje es menos del 5%. Inclusive es mucho menos actualmente. Uso de anticonceptivos también es factor de riesgo para miomas. Bien, los anticonceptivos en realidad no está catalogado como factores de riesgo para miomas. Los miomas, recuerden que se alimentan de los estrógenos, pero los anticonceptivos combinados también tienen un componente que contrarresta la acción del estrógeno, que es la progesterona. ¿Sí? Por lo tanto, no hay mayor relación estadísticamente significativa entre el uso de anticonceptivos y la producción de los miomas. Bien, depende. Si son miomas sintomáticos, se deben tratar. Sí o sí, tratamiento. Bien, tratamiento médico y tengo tratamiento quirúrgico. Muy bien. Por ejemplo, si una mujer de 30 años con mioma submucoso que no puede tener hijos, gesta cero, le tengo que hacer un tratamiento quirúrgico. Idealmente la histeroscopía, resección mediante histeroscopía. ¿Sí? Pues, pero si es una paciente que no puede, no es factible operarla por X motivo, tienes que ofrecer un tratamiento médico. Y el tratamiento médico tiene que ser un medicamento que te dé un ambiente antiestrogénico, ya que sabemos que los miomas se alimentan del estrógeno. Por lo tanto, en este escenario le daría el tratamiento antiestrogénico como los análogos de la GnRH o el danazol también. Pero, ¿cuál de estos dos es el más efectivo en términos de, no, valga la redundancia, de efectividad? Es el tratamiento quirúrgico. Sí o sí, tratamiento quirúrgico. Muy bien. Ajá. 5 centímetros es lo que dice los libros. 5 centímetros. Muy bien. Allá, ¿cómo diferencia un mioma de un leiomiosarcoma? Es difícil. A ver, ecográficamente suelen ser tumores de más de 10 centímetros.
suelen ser solitarios, o sea, únicos. ¿Qué más? Tienen áreas necróticas. Y obviamente, el que te da la diferencia, el que te da el diagnóstico es la anatomía patológica, ¿no? Al momento de la resección. Sí, histerectomía simple es igual que histerectomía abdominal total. Bien, chicos, un pequeño break, tomando un cafecito para regresar y continuar con la segunda parte, ¿sí? Muy bien.